Hola, soy el doctor Roberto Alas Carvajal. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés por las marcas que voy a mencionar durante la charla. Algo con lo que lidiamos todos los días es con esta pregunta, ya que los dermatólogos causamos cicatrices todos los días y siempre nos preguntan, doctor, ¿me va a quedar cicatriz? Entonces nosotros respondemos, sí va a quedar cicatriz, pero va a depender de cómo cicatrice usted y de las técnicas que nosotros utilicemos para aminorar el riesgo de cicatriz si ésta se va a notar o no. Pacientes jóvenes con malos hábitos, tabaquismo, etilismo, etcétera, sabemos que tienen más riesgo de tener cicatrices posteriores. Y muchas veces nos dicen, doctor, pero si yo ni fumo. Y pues nuestra cara cuando nos dicen eso es esta. Pero tenemos que entender la fase de la cicatrización y muchas veces no se lo explicamos al paciente que es un proceso complejo, es un proceso que se va dando en cadena con la fase de hemostasia, inflamatoria, proliferativa o la última fase de remodelación o maduración de la cicatriz, donde finalmente siempre hay restos de cicatrización y que estas fases se van dando al mismo tiempo, tanto en la hemostasia, inflamación, proliferación y finalmente remodelación. Pero, ¿cómo definimos una buena cicatriz? Es aquella que después de la fase de maduración o de remodelación es mínimamente perceptible, tiene un color apropiado y lo más cercano a la piel circundante, que no es elevada ni deprimida. Pero yo le agrego un último concepto, textura, que la textura puede ser casi igual a la textura de la piel normal. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos de una cicatriz de esta magnitud a una cicatriz apenas perceptible? Y todo esto viene desde la planeación de nuestros procedimientos, de reconocer los factores de riesgo de una mala cicatrización y obviamente de nuestra técnica. El manejo tradicional de cicatrices se basa en la prevención, en eliminar la cicatriz de alguna manera, en el manejo en casa y en los procedimientos tradicionales en consultorio. Tradicional, pues muchas veces nos lleva a saltarnos ese concepto y ser innovadores y tratar de agregar otros tratamientos y procedimientos para poderlas aminorar lo más que podamos. Hay que tener en cuenta los factores de alto riesgo de cicatrices hipertróficas y queloides, lo que son la descendencia afrocaribeña, edad entre los 20 y 30 años, heridas originadas por quemaduras, los sitios anatómicos como los hombros, área escapular, tórax anterior, zona infraumbilical, lóbulo de la oreja y áreas por encima de salientes óseas. También si hay antecedentes de cicatrices hipertróficas o queloides en el mismo paciente. ¿Cómo la prevenimos? Pues tenemos que tener una buena técnica quirúrgica para reducir la tensión de la piel, dirigir las cicatrices en las líneas de relajación, minimizar la inflamación reduciendo la cauterización sin carbonizar, evitar infecciones, obviamente, y algo bien importante, tenemos que tener una buena consideración del cierre de esa herida, ya que las suturas influyen y también la técnica de sutura. Aquí les pongo un ejemplo de algo subóptimo, ya que esa técnica de sutura es inadecuada, ya que no solo está estrangulando el borde de la herida, sino que también no están bien anudados. Las líneas de relajación, pues en pacientes mayores es fácil. Ya Netter nos lo había marcado cuando estudiamos anatomía y pues nada más escondemos esas cicatrices en las líneas que ya tiene el paciente, pero el reto es en pacientes jóvenes. Por lo tanto, tenemos que tener muy bien en mente este esquema. La técnica de sutura que elijamos es muy importante. Esta sutura enterrada retrasada me gusta mucho, ya que es diferente de la sutura subdérmica, ya que en esta técnica, en vez de entrar y salir cerca del borde de la herida, entramos y salimos un poco retrasados del borde de la herida y esto pues logra reducir la tensión justo en el borde. Este es un ejemplo de este estudio que llevaron a cabo partiendo la herida en dos y en una mitad de la herida pusieron las suturas retrasadas y en las otras las convencionales. Y se dieron cuenta que si se aplican estas suturas enterradas retrasadas, el resultado cosmético es mucho mejor, como lo miran acá. Esta es la retrasada, esta es la retrasada, retrasada y retrasada. El resultado cosmético es mejor. Y al utilizarla, se logran estos hoyuelos que están un poco retrasados del borde libre de la herida, aproximándola sin estrangularla y mejorando la eversión de los tejidos, que es un punto importante. Si nosotros evertimos
la piel, cuando la suturamos, los resultados cosméticos son mucho mejores. Y hablando de versión de los bordes, esta técnica combinada con colchonero vertical y corrido simple, donde se van alternando estos puntos, logra versión de los tejidos y unos resultados cosméticos de buenos a excelentes. Pero la ventaja de esta técnica combinada es que facilita el retiro de la sutura, porque hacer solo la técnica de colchonero vertical corrido, ustedes saben muy bien que es un tanto difícil retirarla, pero de esta manera nos logra una facilidad para el retiro de la sutura y así lo vemos. Y lo vemos en este ejemplo práctico. Aquí vemos cómo esa sutura enterrada, retrasada, deja estos hoyuelos para aproximar los tejidos sin estrangularlos y por encima suturamos haciendo uso de esta técnica combinada donde podemos ver cómo los bordes de la herida están evertidos y muy bien aproximados. Y el día de retiro de puntos lo que vemos es esto. Vemos cómo en la técnica de colchonero vertical los tejidos han estado tan bien aproximados que la textura de la piel se continúa y prácticamente se borra la línea de la herida y es fácil de retirarlos. Los queloides, pues depende del tamaño, se puede realizar escisión quirúrgica, sobre todo aquellos si son pequeños, siempre seguidos de infiltraciones o presoterapia. Queloides grandes pueden ser parcialmente resecados, siempre seguidos de tratamiento adyuvante. Y hay que siempre utilizar las suturas que reduzcan la tensión y que eleven los bordes, como les mencioné. Cicatrices queloides del pabellón auricular y sobre todo del óvulo, sabemos que los podemos retirar haciendo uso de una buena técnica quirúrgica, pero más allá de eso, es importante el uso de terapia coadyuvante, donde podemos hacer presoterapia, infiltraciones, y este es un resultado posterior a un año de la cirugía, donde prácticamente la cicatriz se estabilizó y no hay que hacer nada más que observación periódica. Cicatrices atróficas también pueden ser resecadas, como este ejemplo de una cicatriz atrófica posterior a un accidente de tránsito. La marcamos, la resecamos con mucho cuidado. Sabemos pues que estas cicatrices atróficas prácticamente se ha perdido la epidermis, vemos prácticamente dermis, entonces la cirugía puede ser ligeramente superficial. Y en la zona frontal sabemos que hay mucho movimiento, ya que es una zona dinámica por el músculo frontal. Entonces hacemos uso de la técnica de aplicación de toxina botulínica, donde se ponen en promedio entre 3 y 5 unidades de toxina botulínica tipo A por cada centímetro longitudinal de la herida, mejorando la calidad de la cicatriz. Existen ya revisiones sistemáticas y metaanálisis acerca del uso de la toxina botulínica tipo A en la prevención de cicatrices. Y este metaanálisis es de febrero de este año, donde nos reportan que la toxina botulínica tipo A es completamente segura y no solo eso, que también mejora significativamente el riesgo de tener una cicatriz hipertrófica y que mejora la calidad de la cicatriz. El momento del retiro de la sutura para mí es muy importante también. Aquí les pongo este ejemplo de un carcinoma vasocelular retirado con técnica de Mohs en la punta nasal de este paciente joven, menor de 40 años, y fue corregido el defecto con un colgajo dorsonasal, como lo ven ahí, pero en el momento del retiro de la sutura, lo que hicimos fue esto. Aplicamos ácido tricloracético al 50%, donde pues vemos ese blanqueamiento uniforme a lo largo de toda la cicatriz, y a los 3 meses este es el resultado cosmético. La verdad es un resultado de bueno a excelente. Recuerdo cuando el doctor Ibar Pérez Rosa en un RADLA en Guayaquil me hizo el comentario de que él hacía dermoabrasión de los bordes de la herida y luego de eso colocaba la sutura y no le quedaban cicatrices. Entonces ese concepto se me quedó a mí grabado y hoy lo que hago es esto cuando retiro los puntos. El manejo en casa es sumamente importante. El uso del silicón, presoterapia, esteroides tópicos, extracto de cebolla, miquimol, 5-fluoracilo, superóxido de mutasa, han tenido mucha utilidad para varios pacientes. La combinación de ellos, pues la verdad, tiene muy buenos resultados, pero la verdad, solamente el silicón en bandas o en gel es el que tiene categoría A en nivel de evidencia. No tengo ningún conflicto de interés con esta marca, pero esta es la que usamos en el consultorio y la recomendación es aplicarlo sobre la cicatriz, aquella que tiene riesgo o aquella que ya estamos tratando por ser una cicatriz hipertrófica o queloide, y dejarla aplicada entre 16 y 20 horas.
Esta tiene la ventaja de que el paciente pues se la puede retirar, lavarla y volverla a adherir y seguirla usando por varios días. Los procedimientos en el consultorio pues es algo casi de todos los días. Infiltraciones con triamcinolona, 5-fluoracilo, el factor de crecimiento transformador beta 3, crioterapia, láser CO2 fraccionado, picoláser en aquellas cicatrices que están hiperpigmentadas, el TICSEL, que es la ablación termomecánica, microagujamiento electromecánico y pues esta entrega de medicamentos asistido por dispositivos o láser. Y aquí les pongo pues en la innovación infiltrar ivermectina. Estos son lo que utilizamos para las infiltraciones. En general yo uso una mezcla de lidocaína con triamcinolona al 40% y esta marca de mesoterapia que contiene el factor de crecimiento transformador beta 3 en mayor contenido, pero también tiene superóxido dismutasa. Y en algunas ocasiones pues le combinamos también ivermectina. Aquí en nuestro país no se consigue ivermectina inyectada para humanos, entonces hacemos uso de la veterinaria que es al 1% y viene en un frasco de 50 ml. ¿Qué hay acerca del factor de transformación beta 3 o TGF beta 3? Este pues ya de hace varios años se le vienen conociendo sus efectos en reducir y prevenir la cicatrización, pero ya en 2020 ya se identificó toda la vía de señalización del factor de transformador beta y la señalización SMAD. Esta vía de señalización es la que está encargada de la formación de cicatrices queloides e hipertróficas. Aquí pues le pongo lo que presenta el artículo, pero algo más importante es que ya hay muchas moléculas que intervienen en diferentes vías de este network, de esta red de información, donde pues pueden inducir apoptosis de fibroblastos, pueden reducir la diferenciación de fibroblastos a miofibroblastos, que esto es muy importante, y también que van a reducir la síntesis de colágeno, ese colágeno exagerado que tenemos en las cicatrices hipertróficas y queloides. Entonces se sabe que las isoformas beta 1 y beta 2 de este factor de transformación aumentan la proliferación y diferenciación de los fibroblastos, miofibroblastos y también activan la vía de señalización SMAD para producir más colágeno. Y esto funciona como una balanza, ya que en cicatrices normotróficas se ha identificado que este factor, esta isoforma del factor beta 3 está aumentada y las otras reducidas, por lo tanto la utilidad clínica. Ahora, la ivermectina la conocemos muy bien, desde hace años se viene describiendo su actividad antitumoral, pero el año pasado se le identificaron propiedades de inhibición de proliferación celular y reducción de la expresión de colágeno tipo 1 y de estos dos factores de activación y proliferación fibroblástica. Entonces, en fibroblastos asociados a queloides, en presencia de ivermectina a diferentes concentraciones, se identificó que hay una reducción franca y estadísticamente significativa de este factor de transformación beta 1, que es el más implicado en la activación y proliferación de fibroblastos y producción de colágeno. También se dieron cuenta de que en presencia de ivermectina, algunos fibroblastos entraban en apoptosis, es decir, había menos células viables cuando había ivermectina y esto es de mucha utilidad. A nivel genético, se identificaron que hay menos presencia de RNA que produce colágeno 1, que hay menor presencia de este factor de diferenciación hacia miofibroblasto, que es muy importante, y también de esta molécula que está asociada a esclerodermia, sobre todo a la esclerodermia progresiva familiar e incluso a fibrosis renal. Entonces, ¿cómo procedemos a infiltrar? La infiltración debe ser anterógrada, es decir, de cerca a lejos, y así aprovechamos el efecto anestésico de esta técnica que se conoce como intradérmica interna, es decir, vamos de cerca a lejos esperando el efecto anestésico y así logrando un mayor confort en el paciente. Infiltrar despacio, ya que los queloides son sensibles y el paciente se puede quejar de dolor. Y esperar el blanqueamiento total de la lesión. Si cumplimos estos 3 puntos, hemos hecho una buena infiltración. La mezcla que utilizamos en esta técnica es triamcinolona al 40%, un tercio, el Mesocyt K, esta marca que les mencioné, que tiene factor de transformación beta 3, y lidocaína al 2%, un tercio. Entonces, así tenemos unos buenos resultados finales. Ahora, ¿cómo infiltramos la ivermectina? La ivermectina
en esta presentación veterinaria es aceitosa. Al 1% en este frasco de 50 ml son 500 miligramos de ivermectina. Por lo tanto, la solución original es de 10 miligramos por ml. Si lo diluimos mitad y mitad con lidocaína, pues nos queda una dilución de 5 miligramos por ml. Entonces podemos aplicar y tener en cuenta la cantidad de miligramos que estamos aplicando y ahí va a depender el tamaño del queloide que vamos a tratar. Aquí estamos utilizando la mezcla. Si se dan cuenta, es menos de 1 ml el que estamos distribuyendo en toda la cicatriz y el paciente la tolera muy bien en realidad. La seguridad de la ivermectina está demostrada. En este estudio del 2013, evaluaron dosis altas de ivermectina en adultos saludables y pudieron llegar hasta 10 veces el valor recomendado por la FDA, es decir, 0.2 miligramos o 200 microgramos por kilo. En un paciente de 70 kilos son 14 miligramos. 10 veces pudieron llegar hasta 140 miligramos en una sola dosis y no hubo neurotoxicidad asociada. También el uso de tecnología nos ha facilitado las cosas y se está volviendo cada vez más común y a la vez tradicional la utilización de esta técnica de entrega de medicamentos asistido por dispositivos y en este caso láser, donde estamos ocupando este láser CO2 fraccionado, haciendo esos microporos donde va a poder penetrar el compuesto. En este caso, pues es triamcinolona al 40 y estamos haciendo ese baño sobre la cicatrización con buena tolerabilidad por los pacientes. Les presento este caso, esta paciente femenina de 35 años de edad con una cicatriz en el hombro posterior a una caída en motocicleta y si se fijan la cicatriz no es tan elevada, pero se siente firme a la palpación, tortuosa y muy molesta para la paciente. Aquí en esta zona blanquecina es que hicimos una prueba con picoláser para las zonas hiperpigmentadas. Entonces, esta paciente que no tiene una cicatriz tan gruesa, que nada más se siente firme, es un tanto difícil estar infiltrando. Ahí pues vamos a causar una atrofia que no queremos. Y aparte, pues no nos estamos ayudando con la parte vascular de la cicatriz. Entonces lo que hicimos fue una técnica combinada. Ahí vemos el blanqueamiento que habíamos hecho con la prueba del pico láser de 532 nanómetros, pero lo que utilizamos fue Pixel. Y esta pues es la ablación termomecánica fraccionada, donde las puntas se calientan a 400 grados centígrados y tocan la piel por milisegundos, generando esos poros o esas pirámides de coagulación térmica. Y posterior a eso, aplicamos triamcinolona al 40% más ivermectina al 1% en un baño. Y se le dejó imiquimod al 5% cada noche por 4 semanas. Y con esta técnica combinada logramos ese efecto. Esto es a las 4 semanas, una sola sesión, donde vemos que ya ese engrosamiento superficial de la cicatriz ha mejorado, donde ese grosor de la cicatriz también ha mejorado, y no solo eso, sino también la textura de la cicatriz ya se está pareciendo cada vez más a la piel normal. En las áreas donde hicimos el pico láser, si se fijan, pues logramos atacar bastante el pigmento, pero al 532 nanómetros también actúa sobre los vasos sanguíneos delgados y pues también reducimos la vascularidad. Entonces aquí tenemos un antes y un después de una sola sesión de esa terapia combinada seguida por 4 semanas de imiquimod al 5% de aplicación nocturna. Claro, la paciente al inicio se quejaba de ardor y la molestia del imiquimod, pero cuando vio su resultado final, cuando se la pusimos antes y después, estaba más que contenta. Entonces, para concluir, pues hay que prevenir la formación de cicatrices inestéticas, reconociendo los factores de riesgo, utilizando buenas técnicas de cierre, utilizar las bandas y geles de silicón ya que tienen la mejor evidencia científica, pero más que eso, salirnos un poco de los flujogramas y combinar terapias y procedimientos, ya que la combinación de tratamientos en cicatrices hipertróficas y queloides tiene los mejores resultados. Y cuando combinamos todo esto, hacemos uso de nuestro armamentario y más allá del armamentario, de nuestro buen criterio. Y así utilizamos todas las armas para poder eliminar esas cicatrices. Muchísimas gracias por su atención.